Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un bebé prematuro de 5 semanas, nacido a las 26 semanas de gestación, está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El ecocardiograma muestra un patent ductus arteriosus, una aurícula izquierda dilatada y edema pulmonar moderado. Durante la cirugía, los médicos colocan una pinza metálica para cerrar el ductus arteriosus. La pregunta es, ¿qué cambio ocurre inmediatamente después de cerrar ese vaso? La respuesta correcta es aumento del afterload, poscarga, del ventrículo izquierdo. En el desarrollo del caso, primero entendamos qué estaba pasando antes de la cirugía. En un patent ductus arteriosus, la aorta está conectada con la arteria pulmonar. Después del nacimiento, la presión de la aorta es mayor que la presión pulmonar. Por eso la sangre oxigenada fluye en dirección aorta hacia arteria pulmonar. Esto se llama un shunt de izquierda a derecha. Esa sangre vuelve a pasar por los pulmones, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo. Por eso el paciente tiene aurícula izquierda dilatada, sobrecirculación pulmonar, edema pulmonar y riesgo de falla cardíaca izquierda. En la base hemodinámica, mientras el patent ductus arteriosus está abierto, parte de la sangre de la aorta se escapa hacia la arteria pulmonar. Ese escape tiene dos efectos importantes. Primero, aumenta el flujo hacia los pulmones. Por eso aumenta el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda. ¿Eso qué significa? Más retorno a la aurícula izquierda, más llenado del ventrículo izquierdo y mayor preload o precarga del ventrículo izquierdo. Segundo, como parte de la sangre sale de la aorta hacia el circuito pulmonar de baja presión, la presión diastólica aórtica puede ser más baja. Entonces, ¿qué pasaría al ligar el patent ductus arteriosus? Ahora viene el punto más importante. Cuando los cirujanos cierran el patent ductus arteriosus, se elimina esa vía de escape. La sangre ya no puede ir de la aorta a la arteria pulmonar. Entonces ocurren dos cambios inmediatos. Disminuye el retorno venoso pulmonar. Menos sangre va a los pulmones, menos sangre regresa por las venas pulmonares y menos sangre llega a la aurícula izquierda. Por lo tanto, disminuye el preload o precarga del ventrículo izquierdo. El otro cambio inmediato es que aumenta la presión en la aorta. Antes, la aorta descargaba parte de su volumen hacia la arteria pulmonar. Después de cerrar el ductus, esa salida desaparece. Entonces, aumenta la presión diastólica aórtica. Y si la presión contra la que el ventrículo izquierdo debe inyectar aumenta, eso significa que aumenta el afterload, poscarga del ventrículo izquierdo. En la interpretación clínica, este es el punto que el examen quiere que entiendas. Cerrar el patent ductus arteriosus no aumenta inmediatamente el output del ventrículo izquierdo o el gasto del ventrículo izquierdo. Al contrario, de forma aguda, puede disminuir el stroke volume o volumen sistólico del ventrículo izquierdo, porque ocurren dos cosas al mismo tiempo: menos preload y más afterload, menos llenado y más resistencia para inyectar. Por eso, aunque a largo plazo cerrar el patent ductus arteriosus ayuda al paciente, el cambio inmediato más importante entre las opciones es aumento del afterload del ventrículo izquierdo. En los puntos clave, el patent ductus arteriosus conecta la aorta con la arteria pulmonar. Después del nacimiento, el flujo suele ser de izquierda a derecha, aorta hacia arteria pulmonar. El patent ductus arteriosus produce sobrecirculación pulmonar y del corazón izquierdo. Esto puede causar dilatación de la aurícula izquierda y edema pulmonar. Al cerrar el patent ductus arteriosus, disminuye el retorno venoso pulmonar. Eso disminuye el preload del ventrículo izquierdo. Al cerrar el patent ductus arteriosus, aumenta la presión diastólica aórtica. Eso aumenta el afterload del ventrículo izquierdo. La combinación de menor preload y mayor afterload puede disminuir de forma aguda el stroke volume y el cardiac output del ventrículo izquierdo. En las preguntas, ¿qué vasos conecta el patent ductus arteriosus? La aorta
y la arteria pulmonar. ¿En qué dirección fluye la sangre después del nacimiento? De la aorta hacia la arteria pulmonar. ¿Qué tipo de shunt es? Shunt de izquierda a derecha. ¿Por qué se dilata la aurícula izquierda? Por aumento del retorno venoso pulmonar. ¿Qué pasa con el preload del ventrículo izquierdo después de ligar el patent ductus arteriosus? Disminuye. ¿Qué pasa con el afterload del ventrículo izquierdo después de ligar el patent ductus arteriosus? Aumenta. Y recuerda, el patent ductus arteriosus está abierto. La aorta tiene una vía de escape hacia la arteria pulmonar de baja presión. Al cerrarlo, esa vía desaparece. Por eso aumenta la presión diastólica aórtica y sube el afterload postcarga del ventrículo izquierdo. Al mismo tiempo, llega menos sangre a los pulmones y retorna menos sangre a la aurícula izquierda, disminuyendo el preload o precarga. La frase clave es: ligar un patent ductus arteriosus disminuye el preload del ventrículo izquierdo y aumenta su afterload. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.